Desde el momento en que escuché sobre la muñeca Okiku, supe que esta historia no era como las demás. Había algo inquietante en la manera en que la gente susurraba su nombre. No era simplemente una leyenda japonesa, sino un enigma sin resolver. Viajar al Japón fue la única forma de desvelar la verdad detrás de su historia, y fue ahí, en un pequeño templo de Hokkaido, donde mi investigación comenzó. La muñeca Okiku, con su rostro inexpresivo y sus ojos inexplicablemente vivos, ha desconcertado a quienes se han acercado a ella. Nadie podría haber imaginado que una muñeca, aparentemente inocente, podría albergar un poder tan oscuro. Se dice que la muñeca ha crecido su cabello durante años, a pesar de ser un objeto inanimado. ¿Es solo una coincidencia o algo más siniestro está ocurriendo en las sombras? La leyenda cuenta que fue comprada por un niño en un mercado, quien la llevó a casa, sin saber que ese acto sellaría su destino, un destino marcado por lo inexplicable. Dicen que el niño falleció en circunstancias extrañas poco después, pero la muñeca continuó existiendo, siempre con su cabello creciendo. Al principio, se pensó que era una rareza natural, hasta que comenzaron a suceder cosas extrañas en la casa. Los sucesos inexplicables comenzaron a apoderarse de la vida de quienes la poseían. ¿Quién sería capaz de explicar cómo una muñeca de porcelana podría estar viva de alguna manera? Y aún más importante, ¿por qué su presencia parecía estar vinculada a la muerte y el sufrimiento? Decidí que debía viajar a Japón y ver la muñeca con mis propios ojos. Lo que encontré ahí fue mucho más perturbador de lo que había imaginado. Lo que no sabía es que, al hacerlo, estaba a punto de abrir una puerta hacia lo desconocido. Mi viaje al Japón comenzó con una simple pregunta: ¿es realmente la muñeca Okiku un objeto maldito? Sin embargo, a medida que profundicé en la historia me di cuenta de que esta no era una historia común. La muñeca me estaba llevando hacia un misterio mucho más grande, uno que ni siquiera yo como historiador estaba preparado para enfrentar. La historia de la muñeca Okiku ha aterrorizado a los habitantes de Japón durante décadas, pero para mí como historiador no se trataba solo de contar una leyenda. Mi objetivo era desentrañar la verdad detrás de los rumores y las supersticiones que envolvían a este espeluznante objeto. ¿Cómo podía una muñeca tener tal poder? ¿Por qué su cabello seguía creciendo después de todos estos años? Decidí emprender el viaje hacia el corazón de este misterio, y al hacerlo, descubrí que la historia de la muñeca Okiku era mucho más que un simple mito japonés. Este viaje comenzó en Hokkaido, donde la muñeca se encuentra hoy en día en un pequeño templo. La primera vez que la vi, sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo. Sus ojos parecían seguirme y el cabello que cubría su rostro parecía tener una vida propia. La historia de su origen, el niño que la poseía y la extraña serie de eventos que siguieron su muerte, era solo el principio. Durante mi investigación descubrí detalles aún más perturbadores, y las respuestas que buscaba me llevaron a un camino oscuro y lleno de secretos. Si eres tan curioso como yo, quédate para descubrir la verdad detrás de este misterio japonés. No olvides suscribirte, darle like si te apasionan los relatos paranormales y dejar tu comentario aquí abajo. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? Cuéntame desde qué ciudad y país estás acompañando esta investigación y acompáñame a descubrir los secretos de la muñeca Okiku. La muñeca Okiku fue comprada en un mercado por un niño llamado Ikuko hace más de 100 años, en un pequeño pueblo japonés. Según las historias, su madre la eligió como un regalo para él, una muñeca tradicional japonesa que representaba la belleza y la gracia. El niño, encantado por su apariencia, la trataba con gran cariño, peinando su cabello y colocándola en su altar personal. Sin embargo, pronto algo extraño comenzó a suceder. El cabello de la muñeca comenzó a crecer. Al principio, la familia pensó que era una simple coincidencia,
Quizás el cabello de la muñeca era más largo de lo que inicialmente parecía. O tal vez se debía a algún tipo de material raro. Pero lo que parecía un fenómeno inofensivo se volvió más perturbador con el paso del tiempo. La muñeca no solo conservaba su cabello, sino que éste crecía de forma continua, como si tuviera vida propia. La familia, sorprendida por este extraño fenómeno, comenzó a preocuparse. Se acercaron a expertos locales quienes confirmaron que no era un simple truco. Nadie podía explicar por qué el cabello de la muñeca seguía creciendo, o cómo un objeto inanimado podía tener características tan humanas. La leyenda dice que durante este tiempo, las malas rachas comenzaron a afectar a la familia. Enfermedades y accidentes inexplicables comenzaron a ocurrir y muchos creyeron que el crecimiento del cabello de la muñeca era un mal presagio. El niño, a pesar de las advertencias de su familia, seguía tratando la muñeca como si fuera una persona. La mantenía en su altar, peinaba su cabello todas las mañanas y conversaba con ella como si fuera su amiga. Pero lo que parecía una relación inocente entre un niño y su muñeca se tornó en algo mucho más oscuro cuando el niño comenzó a enfermar gravemente. Muchos creyeron que la muñeca estaba maldita y que el espíritu de alguien atrapado en ella estaba tomando control de su cuerpo. La tragedia golpeó a la familia cuando el niño falleció repentinamente. Aunque los médicos no pudieron encontrar una explicación lógica para su muerte, los aldeanos comenzaron a hablar en susurros sobre la muñeca y su comportamiento extraño. Se decía que su espíritu se había unido al de la muñeca, que ahora vivía en su lugar. La muñeca Okiku se convirtió en una reliquia, y la gente comenzó a ir a verla, temerosa pero fascinada por la historia de lo que se decía que era un objeto poseído. Con el tiempo, la muñeca fue trasladada al templo en Hokkaido, donde se encuentra actualmente. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos para mantenerla en exhibición, las historias sobre ella no hicieron más que crecer. Las personas que se acercaban a la muñeca informaban sentir una extraña energía en el aire, y algunos incluso afirmaban que el cabello de la muñeca continuaba creciendo, a pesar de que ya estaba en vitrinas y custodiada por monjes. Intrigado por la historia, decidí visitar el templo, para ver la muñeca con mis propios ojos. A mi llegada, el ambiente del templo me pareció inusualmente frío. La sala que albergaba a la muñeca estaba iluminada solo por una lámpara tenue, y el silencio era casi palpable. Al acercarme a la vitrina que contenía la muñeca, pude ver su rostro sereno y su cabello que parecía haber crecido un poco más desde mi última visita. Mientras observaba la muñeca, una sensación extraña comenzó a invadir mi cuerpo. No era miedo, sino una especie de inquietud profunda. Sus ojos, aunque inanimados, parecían seguirme. En ese momento comprendí que había algo mucho más grande detrás de esta historia. La muñeca no solo era un objeto, era un vínculo con lo inexplicable. La leyenda de la muñeca Okiku, con su crecimiento misterioso y su conexión con la muerte, no era solo una leyenda, era una advertencia. Decidí quedarme en el templo durante la noche, observando a la muñeca en silencio. A medida que las horas pasaban, el ambiente se volvía más denso y oscuro. Parecía que el tiempo no avanzaba, y la muñeca parecía estar cada vez más viva, como si estuviera esperando algo. Fue entonces cuando escuché el primer susurro. Era como una voz lejana, pero clara. Decía, «Ayúdame». Era la voz de un niño, pero no podía decir de dónde venía. Lo que empezó como una simple curiosidad sobre la muñeca Okiku se había convertido en algo mucho más aterrador. La verdad detrás de la muñeca no solo era una historia que contar, sino un misterio que debía resolverse. Sabía que debía descubrir la razón por la cual su espíritu seguía atrapado en esa figura, y como la leyenda de la muñeca Okiku, con su crecimiento misterioso y su conexión con la muerte, estaba ligada a algo mucho más oscuro y antiguo de lo que había imaginado. Al día siguiente, no pude dejar de pensar en lo que había experimentado la noche anterior. El susurro en la oscuridad, la sensación de que algo se movía detrás de la muñeca, todo eso me llevaba a una conclusión inquietante.
La muñeca no era simplemente una figura inanimada, ni mucho menos un juguete. Había algo en ella, algo que desafiaba las leyes de la naturaleza. ¿Cómo podría un objeto tener vida propia? ¿Y cómo podría su cabello crecer sin ningún tipo de explicación lógica? Decidí ir a hablar con los monjes del templo, que desde hacía décadas custodiaban la muñeca. Si había alguna verdad detrás de esta historia, ellos eran los que más sabían sobre ella. El monasterio, situado en la montaña, parecía ser el único lugar donde la muñeca había estado protegida del mundo exterior. Aunque la historia de la muñeca Okiku había atraído a turistas y curiosos, los monjes siempre fueron muy reservados sobre su pasado. Al encontrarme con el líder del templo, le pregunté directamente sobre los orígenes de la muñeca y el crecimiento de su cabello. El monje, un hombre mayor con rostro serio, me miró fijamente antes de hablar. «La muñeca fue un regalo para un niño», dijo en voz baja, como si temiera que alguien pudiera escuchar. Era un niño que amaba mucho a su muñeca, y cuando falleció, algo extraño sucedió. La muñeca comenzó a mostrar signos de vida. Su cabello creció de manera inexplicable, y los sucesos extraños comenzaron a ocurrir en la casa de la familia. El monje continuó relatando que la familia había intentado deshacerse de la muñeca varias veces, pero cada vez que lo hacían, algo peor ocurría. Enfermedades, muertes inexplicables y otros sucesos paranormales rodeaban a aquellos que intentaban alejarla de ellos. Por miedo a que el espíritu del niño se mantuviera atrapado en la muñeca, la familia decidió donarla al templo, donde se creía que podría encontrar algo de paz. Sin embargo, la muñeca nunca dejó de crecer y el temor nunca desapareció. «No es solamente una muñeca», me dijo el monje. «Es el receptáculo de un alma perdida, un alma que no ha encontrado la paz. El espíritu del niño está atrapado dentro de ella, y su crecimiento es el reflejo de esa falta de liberación». El monje explicó que, según la tradición local, ciertos objetos se podían convertir en contenedores para espíritus perdidos, algo que no se comprendía completamente pero que ocurría en raras ocasiones. La muñeca Okiku era uno de esos objetos. Mientras el monje hablaba, sentí que la atmósfera se volvía más densa, como si la presencia de la muñeca estuviera sobre nosotros, observando nuestra conversación. A pesar de la explicación lógica, algo en su historia no encajaba. La muñeca no solo estaba vinculada al espíritu de un niño, sino que parecía estar conectada a algo más oscuro, algo más antiguo. ¿Por qué su espíritu seguía atrapado dentro de ella, incapaz de encontrar el descanso? Después de nuestra conversación, decidí investigar más sobre la tradición japonesa de los objetos poseídos. Lo que encontré fue aún más inquietante. En Japón existen leyendas sobre muñecas malditas, que son objetos donde los espíritus atrapados pueden residir, viviendo y creciendo dentro de ellos. Estas muñecas no solo tienen una conexión con el mundo de los muertos, sino que, a veces, se dice que pueden tomar vida. La muñeca Okiku era un ejemplo de esto, pero algo más estaba ocurriendo aquí. Investigando más a fondo, me encontré con antiguos textos y rituales que hablaban de un ritual de liberación para estos objetos malditos. Según los relatos, si no se completaba el ritual, el objeto seguía creciendo y tomando más poder, como una forma de alimentar el alma atrapada. ¿Era posible que el espíritu del niño en la muñeca no quisiera ser liberado? ¿O acaso su alma estaba siendo forzada a permanecer allí por fuerzas más oscuras? En ese momento, me di cuenta de que mi investigación no solo trataba de la muñeca Okiku, sino de algo mucho más grande. Estaba investigando un fenómeno que había estado presente en la cultura japonesa durante siglos. Los objetos poseídos y los espíritus atrapados no eran solo leyendas urbanas, eran realidades, fragmentos de una historia más profunda. Y la muñeca Okiku era una de las piezas clave de este rompecabezas. Decidí que debía encontrar una manera de liberar el espíritu de la muñeca. Si no lo hacía, estaba claro que el ciclo continuaría, y el poder de la muñeca seguiría creciendo. En ese momento supe que mi viaje a Japón no solo era para resolver un misterio, sino para enfrentar algo mucho más oscuro. La muñeca Okiku había sido solo el principio.
Después de hablar con el monje y de investigar más sobre las leyendas relacionadas con objetos poseídos, comencé a comprender que la muñeca Okiku no solo representaba un espíritu atrapado, sino que era un símbolo de la lucha entre los vivos y los muertos. Las antiguas creencias japonesas hablaban de la importancia de liberar los espíritus atrapados y de cómo un objeto poseído por un alma perturbada podía convertirse en un canal para una energía maligna. Pero, ¿cómo liberarlo? ¿Cómo ayudar al niño cuya alma estaba atrapada dentro de la muñeca? Durante mi investigación, me encontré con un ritual antiguo, conocido como el ritual de liberación de los espíritus errantes. Este ritual, que se lleva a cabo en las noches de luna llena, se utilizaba para liberar a las almas que no habían encontrado paz y para devolverlas al mundo de los muertos. Sin embargo, el ritual requería ciertos elementos, algunos de los cuales eran muy difíciles de conseguir. Una prenda del espíritu atrapado, un objeto personal que representara al alma y una ofrenda que pudiera calmar su espíritu. Con el mapa que había obtenido en el templo, me dirigí hacia un antiguo santuario en las afueras de Hokkaido, donde se decía que habían realizado este ritual en el pasado. El santuario estaba escondido entre los árboles, apartado de los caminos principales, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. La atmósfera era pesada, como si las sombras se estuvieran adentrando en el mundo de los vivos. Al entrar, el olor a incienso y a madera vieja invadió mis sentidos. Todo estaba en silencio, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. En el santuario encontré una antigua estatua de Buda rodeada de velas apagadas. Los monjes que se encontraban allí me dieron la bienvenida en silencio. Sabían lo que venía a hacer. La ofrenda para liberar al espíritu, según las antiguas enseñanzas, debía ser preparada en este santuario, donde los espíritus eran escuchados y calmados. Al igual que en las antiguas tradiciones, las muñecas poseídas debían recibir un descanso de la energía que las mantenía vivas, para que pudieran ser liberadas. Mientras los monjes preparaban el altar, comencé a pensar en la muñeca Okiku y en lo que le había sucedido. ¿Cómo había terminado atrapada en este ciclo? ¿Era posible que su espíritu estuviera buscando paz o en cambio quería venganza? Las leyendas japonesas hablaban de espíritus que no descansaban hasta que se vengaban de aquellos que los habían perjudicado. Pero no sentía que ese fuera el caso con Okiku. Algo me decía que ella solo deseaba ser liberada y que el ritual podría ser la única forma de ayudarla. El ritual comenzó al anochecer. Los monjes encendieron las velas alrededor del altar y colocaron la muñeca Okiku en el centro. Durante el proceso, una extraña sensación de calma envolvía la habitación, como si el mismo aire se estuviera purificando. Sin embargo, en el fondo, podía sentir una tensión creciente, como si algo estuviera esperando para suceder. El tiempo parecía ralentizarse mientras las palabras del monje resonaban en el aire, pronunciando antiguos cánticos para invocar a los espíritus y pedir su liberación. Cuando la ceremonia llegó a su fin, la muñeca Okiku permaneció ahí, inmutable. Pero algo en el aire había cambiado. Los monjes me miraron en silencio, y el líder del templo me habló en voz baja. El ritual está completo, pero la muñeca no es solo un objeto. Es un alma atrapada que necesita tiempo para liberarse por completo. El cabello de la muñeca podría seguir creciendo por un tiempo más, pero eso no significa que el espíritu siga atrapado. El ciclo de sufrimiento ha terminado. Al salir del santuario sentí que algo había cambiado en el aire. Aunque la noche estaba silenciosa, había una sensación de paz que antes no existía. El viento soplaba suavemente entre los árboles y las sombras ya no parecían tan densas. A pesar de que la muñeca Okiku seguía en el templo, ya no me sentía tan perturbado por su presencia. Sabía que el espíritu del niño finalmente podía encontrar descanso, pero también sabía que la historia de la muñeca nunca sería completamente olvidada. Durante los días que siguieron, regresé varias veces al templo para observar a la muñeca. Aunque su cabello seguía creciendo, ya no sentía la misma tensión en el aire. El monje me había dicho que el espíritu estaba en su camino hacia la liberación, y yo confiaba en sus palabras. Pero algo en mi interior me decía que aunque la muñeca había sido liberada, la historia de Okiku viviría para siempre en las leyendas japonesas como un recordatorio de lo que puede ocurrir cuando las almas no encuentran paz. Con el tiempo, mi investigación sobre la muñeca Okiku llegó a su fin.
La historia que había comenzado como una simple leyenda había dejado una marca profunda en mi mente. Aunque el espíritu de la muñeca fue liberado, la leyenda de Okiku seguiría viva, alimentada por las historias que continuaban siendo contadas. La muñeca Okiku ya no era solo un objeto maldito, era un símbolo de lo inexplicable, un testamento del poder de los espíritus y de la importancia de escuchar sus voces. Después de completar el ritual, el aire en el templo parecía haber cambiado, pero una parte de mí no podía deshacerse de la sensación de que algo más estaba a punto de suceder. El espíritu de la muñeca Okiku había sido liberado, pero ¿cómo podía estar tan seguro de que todo había terminado? Las leyendas japonesas hablaban de espíritus atrapados, pero también advertían sobre las consecuencias de intentar liberarlos sin entender completamente su naturaleza. ¿Habíamos hecho lo correcto? Durante los días siguientes mi investigación continuó, pero no podía dejar de pensar en las palabras del monje. El ciclo de sufrimiento ha terminado, me dijo, pero algo en su tono no sonaba tan seguro. ¿Era posible que el espíritu de la muñeca estuviera aún conectado con el mundo de los vivos, de alguna manera? Las antiguas leyendas japonesas nos enseñan que los espíritus pueden ser más persistentes de lo que creemos, y a menudo, incluso los rituales más poderosos no son suficientes para detenerlos. Decidí regresar al templo para realizar más investigaciones. Si algo había quedado sin resolver, lo descubriría ahí. Al llegar, noté que el ambiente era más sombrío de lo que recordaba. La muñeca Okiku estaba en su vitrina, pero algo era diferente. La luz en la habitación parecía más tenue y un escalofrío recorría mi espalda cuando vi que el cabello de la muñeca seguía creciendo, aunque con menos intensidad. Sin embargo, lo que realmente me llamó la atención fue la sensación de que la muñeca estaba observándome. No pude explicarlo, pero había algo en sus ojos vacíos que parecía estar vivo, como si esperara que yo hiciera algo más. Una vez más, me sentí atrapado entre la duda y la certeza, como si la historia de la muñeca Okiku estuviera lejos de terminar. Algo más debía ocurrir, algo que aún no comprendía. Durante los días siguientes, mi investigación continuó, pero no podía dejar de pensar en las palabras del monje. El ciclo de sufrimiento ha terminado, me dijo, pero algo en su tono no sonaba tan seguro. ¿Era posible que el espíritu de la muñeca estuviera aún conectado con el mundo de los vivos? ¿De alguna manera? Las antiguas leyendas japonesas nos enseñan que los espíritus pueden ser más persistentes de lo que creemos y a menudo, incluso los rituales más poderosos no son suficientes para detenerlos. Decidí regresar al templo para realizar más investigaciones. Si algo había quedado sin resolver, lo descubriría ahí. Al llegar, noté que el ambiente era más sombrío de lo que recordaba. La muñeca Okiku estaba en su vitrina, pero algo era diferente. La luz en la habitación parecía más tenue y un escalofrío recorría mi espalda cuando vi que el cabello de la muñeca seguía creciendo, aunque con menos intensidad. Sin embargo, lo que realmente me llamó la atención fue la sensación de que la muñeca estaba observándome. No pude explicarlo, pero había algo en sus ojos vacíos que parecía estar vivo, como si esperara que yo hiciera algo más. Una vez más, me sentí atrapado entre la duda y la certeza, como si la historia de la muñeca Okiku estuviera lejos de terminar. Algo más debía ocurrir, algo que aún no comprendía. Mientras pasaba más tiempo en el templo, comencé a revisar antiguos textos que detallaban otros casos de objetos poseídos en Japón. Algunos de estos relatos hablaban de muñecas similares a Okiku que habían sido liberadas pero luego regresaban al mundo de los vivos causando aún más caos y sufrimiento. ¿Era esto lo que estaba sucediendo con Okiku? ¿Estaba su espíritu regresando a pesar del ritual? La clave, según descubrí en los textos, podría estar en el vínculo emocional que el espíritu de la muñeca tenía con el niño que la había poseído. A pesar de haber intentado liberarla, el niño podría haber dejado una marca imborrable en la muñeca, un lazo que no podría romperse con simples rituales. Los objetos, especialmente aquellos que han sido tan profundamente amados, pueden llegar a estar tan unidos a los espíritus que incluso el paso del tiempo no logra separarlos. Este descubrimiento me llevó a un nuevo enfoque en mi investigación. Decidí visitar la casa original de la familia que había poseído a la muñeca. Aunque la casa ya no estaba en pie, los aldeanos me dijeron que los terrenos aún albergaban una energía extraña.
Cuando llegué al lugar, no pude evitar sentir que el suelo debajo de mis pies se encontraba cargado de una energía peculiar, como si el terreno estuviera vibrando con la presencia de algo no resuelto. Mientras caminaba por el terreno me encontré con lo que parecía ser una antigua marca tallada en una roca, parcialmente oculta por el musgo. La marca, aunque no era completamente legible, parecía representar una figura humana con la cabeza rodeada por lo que podrían haber sido círculos. De alguna manera, su forma me recordó a la muñeca Okiku. ¿Era esta una señal de que la muñeca Okiku y el espíritu del niño estaban conectados a este lugar mucho más profundamente de lo que había imaginado? Decidí regresar al templo con esta nueva información. Había algo en ese símbolo, algo que necesitaba entender. Si la muñeca Okiku estaba realmente atrapada por un lazo emocional con el niño, esto significaba que el ciclo de sufrimiento no podría romperse completamente hasta que esa conexión fuera restaurada o entendida. Esto implicaba que mi misión no había terminado. El espíritu del niño, y tal vez el de la muñeca, requerían algo más que un simple ritual. Mientras preparaba mi próximo paso, me di cuenta de que la historia de la muñeca Okiku era mucho más compleja de lo que había imaginado. No se trataba solo de una muñeca poseída, sino de un vínculo entre el pasado y el presente, entre lo tangible y lo intangible. Algo había sido sellado en este lugar hace mucho tiempo, y el tiempo ahora me estaba obligando a enfrentarlo de nuevo. Después de los días de investigación en el templo y en la antigua casa de la familia, sabía que la solución al misterio de la muñeca Okiku no era algo sencillo. El vínculo emocional entre el niño y la muñeca no podía ser ignorado. Si la muñeca estaba poseída por un espíritu, este debía ser liberado de una manera diferente, algo que requeriría más que simples rituales o cánticos. Ahora más que nunca, entendía que la muñeca no solo representaba a un niño, sino que era el testigo de una tragedia que había sido olvidada por el tiempo. Fue entonces cuando decidí volver a hablar con el monje del templo. Él era el único que había estado presente durante todo el proceso de custodia de la muñeca, y aunque nunca había revelado todos los detalles de su historia, sabía que la respuesta debía estar allí. Durante nuestra conversación, el monje me habló de una tradición antigua, casi olvidada, que podía ayudarme a liberar el espíritu del niño atrapado en la muñeca. Se trataba de un ritual de reconciliación, un proceso que no solo implicaba liberar el espíritu, sino también perdonarlo. El niño no está atrapado por la muñeca, me explicó el monje. Él está atrapado por el sufrimiento que vivió. Si puedes ayudarle a encontrar la paz, su espíritu podrá finalmente descansar. La reconciliación no era un proceso fácil. Significaba aceptar la tragedia de su muerte, perdonar el sufrimiento que había causado y liberarlo para que pudiera seguir su camino. Si no lo hacía, la muñeca seguiría viva, creciendo y tomando cada vez más poder. En la noche que elegí para realizar el ritual, el viento era inusualmente fuerte. La atmósfera estaba cargada de una energía densa, como si todo el templo estuviera esperando el desenlace. Los monjes comenzaron a preparar el altar, mientras yo colocaba la muñeca Okiku en el centro. Lo que necesitaba hacer ahora era un acto de fe. Debía liberar el espíritu del niño a través del perdón, y para hacerlo, primero debía aceptar la verdad detrás de su muerte. Mientras los monjes recitaban los cánticos ancestrales, cerré los ojos y traté de conectarme con el espíritu del niño. Imaginé su rostro, su vida antes de su trágica muerte, y lo perdoné, como si él estuviera ahí, frente a mí, en carne y hueso. En ese momento sentí una paz indescriptible, como si una pesada carga se levantara del aire. El viento que azotaba el templo cesó de repente y una calma extraña se apoderó del lugar. Fue entonces cuando escuché la voz del niño, clara y pura, resonando en mi mente. Gracias. Finalmente puedo descansar. En ese instante una luz brillante envolvió la muñeca Okiku y el cabello que seguía creciendo comenzó a desaparecer lentamente. Su rostro, que antes parecía vacío, se suavizó como si un peso invisible hubiera sido levantado de sus ojos. La muñeca ya no era solo un objeto poseído, sino un receptáculo que había encontrado la paz. Mientras la luz se desvanecía, el templo volvió a la normalidad y la atmósfera se despejó. Los monjes, que habían estado observando en silencio, me miraron con asombro y respeto. Sabían que el ritual había tenido éxito,
pero no dijeron nada más. Había algo en el aire que indicaba que la muñeca Okiku, por fin, había sido liberada de su sufrimiento. Mientras salía del templo, sentí una paz profunda que nunca antes había experimentado. El viento ya no era ni frío ni pesado. Las sombras en el camino no parecían tan densas y el aire se sentía ligero, como si el lugar hubiera sido purificado. La historia de la muñeca Okiku, aunque aterradora y llena de misterio, había llegado a su fin, y el niño había encontrado el descanso que tanto necesitaba. Aunque el espíritu de Okiku fue liberado, sabía que la historia no sería olvidada. Las leyendas seguirían viviendo, y la muñeca continuaría siendo un símbolo de lo inexplicable y lo sobrenatural. Pero ya no era un objeto de terror. Ahora, la muñeca Okiku era una representación de cómo el perdón puede romper incluso las maldiciones más antiguas. Mientras me alejaba del templo y regresaba al mundo exterior, sabía que esta historia quedaría grabada en mi memoria para siempre. Había resuelto un misterio que parecía interminable, pero también había aprendido algo invaluable. A veces, los espíritus no buscan venganza, sino comprensión. La muñeca Okiku ya no era una amenaza, era una leyenda que había sido finalmente comprendida, y por fin había encontrado la paz.